Bueno, continuamos en el desarrollo de la cátedra de Criminología y Criminalística, correspondiente a la clase, a la carrera de pregrado de Derecho. Le doy la bienvenida a la unidad número 3, relacionada con el tema la criminalística, la cual pues es considerada pilar fundamental de la investigación criminal y por consiguiente eh, mano derecha del derecho penal. Adentrémonos en las épocas de la criminalística a través de la historia. Eh, Vamos a abocarnos a la época precientífica, la fase equívoca. Es la fase donde no había desarrollo científico, sino que simplemente se daba, se hacía caso a la intuición, la superstición, se basaba la investigación en la tortura y en creencias religiosas. Una fase previa, una fase donde, si se quiere, se comenzaban a dar los primeros pasos para el desarrollo de la criminalística. De ahí pasamos a la época del individualismo empírico o la fase empírica, donde pues simplemente se basaba en meras experiencias individuales, en el aprendizaje de los conocimientos que se iban perfeccionando solo a través de dichas experiencias, ensayo y error, la intuición prevalecía sobre el razonamiento y la investigación criminal adquiere tecnicismo. De ahí pasamos a la época científica, la fase científica como tal, donde en realidad surge la criminalística como ciencia. Y pues tenemos que mencionar a Hans Gross como su gran precursor, el gran creador, si se quiere, de la criminalística como tal, como ciencia. Se trató de un abogado austriaco, eh, autor de un libro denominado Investigación Criminal. Y él le dio, a través de ese libro, le dio vida a las ideas ficticias de Sherlock Holmes, el famoso Sherlock Holmes, investigador criminalista para la época, muy famoso en las películas. Hans Gross abogaba por la medicina forense, por la balística, la serología, la botánica, la mineralogía. Y él afirmaba que la tierra en los zapatos de un sospechoso decía más que un pesado interrogatorio. Entonces, ahí la importancia que él le daba a la criminalística, se dice pues que a él se le atribuye el invento del término criminalística y la creación del primer laboratorio forense en Lyon, Francia. Asimismo, un discípulo de Gross fue el francés Edmund Locard, quien describió por primera vez la idea de la evidencia traza. Locard era un educado en medicina y derecho y describió el aún vigente principio eh, de intercambio o de correspondencia de características, el cual enuncia que dos elementos puestos en contacto intercambian materia entre sí. Hablemos de la evolución histórica de la criminalística a través del tiempo. En el año 650 después de Cristo, los chinos usaban las huellas para identificar sus documentos. Quiere decir que le dan importancia a la dactiloscopia como tal. El abogado austríaco Hans Gross, que acabamos de mencionar, pues fue el primer detective científico que dio vida a las ideas ficticias de Sherlock Holmes y creó el primer laboratorio forense en Lyon, Francia. Marcelo Malpighi, italiano profesor de anatomía, en 1665 estudió los relieves papilares de los dedos de las manos, dando origen a la dactiloscopia. El profesor italiano de anatomía de la Universidad de Bolonia, Matteo Orfila, en 1800 estudió los venenos, dando origen a lo que se llama hoy día toxicología. Alphonse Bertillon, antropólogo francés,
En 1879 creó el primer sistema de identificación de criminales mediante método antropométrico. Posteriormente, pues, fue desarrollada por la antropología. Francis Galton, en 1826, desarrolló el primer método de clasificación para el archivo de huellas digitales, ya en el campo de la dactiloscopia. En 1896, Juan Bucetic deja de utilizar el método antropométrico de Bertillon y reduce a 4 tipos fundamentales la dactiloscopia. La hizo más específica. El francés Edmund Locard describió la idea de la evidencia traza y creó el principio de intercambio de características. Vamos a entrar entonces en la definición y los objetivos de la criminalística. La criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal. Es de carácter multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se apoya en otras ciencias y se basa en la metodología científica para el estudio y el análisis de las evidencias físicas hallados en un sitio de suceso o escena del crimen. ¿Con la finalidad de qué? De determinar la identificación de los autores y la comprobación del delito. Objetivo de la criminalística: el objetivo material y el objetivo formal. El objetivo material no es otro que el estudio de las evidencias físicas y digitales que se utilizan y se producen en la comisión del hecho punible. El objetivo formal, pues, a través de la metodología científica, aporta elementos de prueba a los órganos que procuran justicia. Características de la criminalística: es una ciencia por sus métodos y principios. Es netamente comparativa. Siempre tiene que haber un patrón de comparación para poder actuar la criminalística. Se da en el caso de las huellas digitales, se da en el caso de la comparación de ADN, de una muestra de semen, de una muestra de sangre, se da en el caso de la ontología forense para la identificación de cadáveres. Todos y cada uno de esos casos tienen que tener un patrón de comparación. Es una disciplina auxiliar del derecho penal, como lo hemos dicho. Es identificativa e individualizadora a través de la criminalística, de los elementos criminalísticos, en cada una de sus áreas o sus ramas, pues se va a identificar y se va a individualizar al autor del hecho punible. Aplica metodología científica. Es experimental, claro que sí, y se apoya en las ciencias del saber. De ahí su carácter científico. Los interrogantes de la criminalística. En el campo criminalístico, el investigador criminal o la criminalística como tal se hace estas interrogantes. ¿Qué sucedió? Tiene que ver, o esta pregunta se resuelve con el estudio minucioso y ordenado de la escena del crimen y de las evidencias que allí se colecten, se encuentren, se colecten, se fijen. Todo esto permite contestar esta pregunta. El estudio de cada uno de los elementos hallados en un sitio de suceso, debidamente analizados, preservados mediante el uso de la cadena de custodia respectiva, pues va a resolver la pregunta de qué sucedió. ¿Dónde sucedió? Pregunta relacionada con el lugar donde ocurrió el hecho. Se debe estudiar de manera minuciosa el sitio de suceso para determinar si se trata del sitio originario o de un sitio de liberación o de un sitio de simulación, comprobando si es el caso, si existe una correspondencia entre el cadáver y las evidencias encontradas en el lugar. Ahí es muy importante la labor del investigador criminal, del experto en el área, en el sitio de suceso, mediante el análisis, en el caso de un homicidio, del cadáver y el sitio que rodea el cadáver. ¿Cómo sucedió? Se trata del modo como ocurrió el hecho punible, tomando en consideración el modus operandi y el estudio de las evidencias halladas, siempre y cuando la escena no haya sido alterada o modificada.
Tiene que estar tal cual como ocurrió. Una vez que ocurrió el hecho, pues esa escena debe ser preservada para poder ser analizada y responder cada una de estas preguntas. ¿Cuándo sucedió? Relacionada con el tiempo en que ocurrió el hecho, considerando el estado de las evidencias encontradas, haciendo uso de los órganos de los sentidos en el momento de analizar todos y cada uno de los elementos dejados en la escena. El análisis de cada una de las evidencias, ¿sí? De la forma como fue hallada la evidencia, el aspecto de la evidencia, el olor de la evidencia, incluso de la temperatura de dicha evidencia, nos va a indicar cuándo ocurrió eh, el hecho. ¿Quién lo cometió? Relacionado con la identificación de los autores o partícipes del hecho que se investiga. También a través del estudio de las evidencias físicas dejadas en el sitio del hecho y aplicando la relación existente entre la víctima, el victimario, el medio de comisión y el sitio de suceso. ¿Con qué se cometió? El estudio del medio de comisión empleado para cometer el hecho punible o el hecho que se investiga. El arma, el instrumento, la herramienta, el objeto o la sustancia utilizada para perpetrar el hecho punible. Las ramas de la criminalística. Conseguimos la balística, la documentología, la fotografía, la dactiloscopia, la planimetría, la microscopía electrónica, avalúos, el área de siniestros y el área de laboratorio biológico, físico y químico. Principios rectores de la criminalística. Muy importante porque en estos principios se basa la investigación criminal o se va a basar la criminalística para realizar el estudio de las evidencias físicas. Así tenemos el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio o transferencia, principio de correspondencia de características, principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, el principio de probabilidad y el principio de certeza. El principio de uso. Bueno, los hechos que se cometen o realizan siempre se van a utilizar agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos como medio de comisión. Bien sea que se use un arma de fuego, que se use una sustancia venenosa, que se use un cuchillo, que se use un arma blanca tipo machete, o que se use simplemente un objeto contundente como medio de comisión, como medio físico, pues ahí encontramos el principio del uso. Utilizando este principio, podemos decir que a una persona pues le ocasionó la herida con arma de fuego por las características que presenta, los orificios que presenta en su humanidad, o porque observamos unos cortes, podemos decir que se trata o se realizó, el medio de comisión fue utilizado una hoja de corte, un arma blanca tipo cuchillo o, o un tipo hacha, dependiendo de la forma de la herida que se da analizando el principio de uso. El principio de producción. Bueno, pues todo medio de comisión va a producir una evidencia o va a producir una marca, un rastro, que al ser analizado, pues nos va a decir, nos va a orientar sobre qué pudo haber ocurrido. Principio de intercambio o transferencia.
intercambio o transferencia recíproca. Es el principio que estudió Locke, y donde ahí entonces entra el análisis de la evidencia traza. La evidencia traza no es otra sino la evidencia micro, la evidencia que debe ser llevada al laboratorio, donde a través de la interacción de dos cuerpos, pues hay intercambio de materia. Entonces, la persona víctima de una violación, pues va a dejar elementos de su constitución, de su organismo, en el victimario, y el victimario va a dejar elementos propios en el cuerpo de la víctima. Entonces ahí es donde entra en vigencia este principio de intercambio o transferencia recíproca. Yo dejo y me llevo. El análisis de esas evidencias, el producto de ese intercambio, pues va a arrojar resultados muy, muy buenos para el investigador a la hora de analizar la evidencia traza como tal. Es por eso que decimos que es importante, o dice más, como lo dijo Locke, la muestra de tierra en un zapato de un sospechoso que un interrogatorio. Esa muestra de tierra en ese zapato me va a indicar pues de que esa persona estuvo en ese sitio determinado donde fue hallado el cadáver. Y ahí entonces se determina un vínculo entre la persona investigada y el sitio de suceso a través del análisis de esa tierra, de ese mineral, de ese suelo en la evidencia zapato. Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Bueno, una vez que el investigador criminal en el sitio de suceso analiza todos los elementos allí encontrados, pues le va a dar o se va a crear una reconstrucción de lo que pudo haber ocurrido en ese sitio por la posición del cadáver, por la ubicación de la mancha de sustancia pardo rojiza, por la ubicación del semen, por la ubicación de la forma como estaba la sábana en la cama, por la forma como fue localizado el cadáver. Eso va a crear en la mente del investigador una reconstrucción del hecho o fenómeno, de lo que pudo haber ocurrido en el sitio de suceso. Y todo análisis de las evidencias puede dar origen a dos principios, que es el de probabilidad y el de certeza, de acuerdo a la teoría del caso que maneja el investigador criminal en el análisis del sitio de sucesos, pues va a arrojar ideas probabilísticas o ideas de certeza, que posteriormente pues van a ser ratificadas y comprobadas a través del análisis de las evidencias en el laboratorio criminalístico. Las diferencias entre la criminología y la criminalística. La criminología se ocupa de la personalidad del delincuente. La criminalística se ocupa de los productos de la personalidad delictuosa. ¿Qué ocurrió? ¿Qué evidencias dejó ese criminal que va a ser estudiado por la criminología? A la criminalística le interesa qué actos realizó y qué evidencias utilizó o qué evidencias produjo producto de su mente criminal. La criminología estudia y analiza el perfil, la personalidad del delincuente para conocer las causas que influyeron o motivaron su conducta de delincuente. La criminalística estudia y analiza el conjunto de los objetos o instrumentos con los que se pudo cometer el delito. La criminología estudia el porqué y la criminalística estudia el cómo, cuándo, dónde, quién realizó el hecho delictivo. La criminología estudia al delincuente, sus perfiles psiquiátricos. La criminalística, los resultados de los delitos para determinar e individualizar a sus actores y, asimismo, los medios de comisión usados. La criminología es una ciencia causal. La criminalística es una ciencia causal explicativa. La investigación criminal
Es importante porque realiza las diligencias urgentes necesarias. ¿Para qué? Para investigar los delitos, identificar e individualizar a los autores del hecho punible, determinar si hacer constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, aportar los elementos probatorios que sirvan para fundar la acusación fiscal, sin menoscabo a la defensa de los derechos del imputado, que como tal, como toda persona, pues tiene sus derechos humanos. El tetradero de la criminalística, conformado por sitio de suceso, elementos de convicción o evidencia de interés criminalístico, la víctima y el victimario. Al verificar que en el hecho punible existe una relación de intercambio entre estos elementos, de todos y cada uno de estos elementos que conforman el tetradero, pues ahí entra en juego la criminalística, el análisis criminalístico del sitio de suceso. Y eso me va a reforzar la teoría del caso y me va a permitir dilucidar lo que pudo haber ocurrido y lo que no ocurrió en ese hecho punible que se investiga. Y eso pues constituirá la base sobre la cual se basa, valga la redundancia, la investigación criminal. Tenemos la criminalística de campo, pues ahí entra a jugar un papel importante la inspección técnica del sitio de suceso, de los vehículos y de los cadáveres. Y no es otra cosa sino la observación detallada y minuciosa del sitio tal como fue encontrado, tal como fue hallado, tomando en cuenta todos y cada uno de los elementos que allí se encuentran, tratando de mantenerlos en en la misma naturaleza o en la misma condición como fueron hallados. Para eso, pues se debe dejar a través de la inspección técnica, es una forma de fijación del sitio de suceso en forma escrita. Se deja todos y cada uno de los elementos observados, se van a dejar plasmados en un acta que se denomina acta de inspección técnica, donde el investigador criminal o el experto, mediante la aplicación de sus órganos de los sentidos, órganos sensoriales, pues va a dejar constancia de todo lo que observa y todo lo que siente y todo lo que huele en un sitio de suceso. Por eso se denomina inspección técnica. Anteriormente se denominaba inspección ocular, pero pareciera que únicamente la vista es la que se utiliza. No, en el caso de la inspección técnica, todos los órganos de los sentidos entran en funcionamiento y como tal se deja constancia de forma escrita en el acta de inspección técnica de la forma como fue encontrado de todos los elementos hallados en un sitio de suceso. Aunado a esto, se aplica el otro método de fijación, como lo es la fotografía, que corrobora todo y cada una de las cosas que deja plasmado en la inspección técnica del investigador criminal o experto criminalista. Asimismo, puede constituirse un sitio de suceso cualquiera, mixto, abierto, cerrado, un vehículo o la inspección técnica realizada a un cadáver. La planimetría o levantamientos planimétricos es otra forma de fijar el sitio de suceso dejando constancia de las mediciones de ciertos elementos hallados en el sitio. Se usa mucho en los casos de donde han utilizado armas de fuego, ha habido impactos, se han encontrado conchas, se han encontrado proyectiles y pues eh, la medición de todos y cada uno de los elementos tal cual y como fueron hallados en el sitio nos van a dar una, una luz al momento de dilucidar lo que pudo haber ocurrido y nos da la base para una reconstrucción del hecho. Nos puede indicar que el cadáver está a cierta distancia del victimario, que se encontraba a cierta distancia de la pared
la pared ubicada en ese sitio, y de todos y cada uno de los elementos que allí eh, circundan, que allí pues están plasmados y deben ser fijados a través de un levantamiento planimétrico. La trayectoria balística, conjuntamente con el levantamiento planimétrico, pues va a dejar plasmado en un acta de trayectoria balística, en una experticia de trayectoria balística, la trayectoria del proyectil o de lo que se quiere dejar fijado allí, eh, tanto en el sitio de suceso como en el cadáver. El análisis y reconstrucción de los hechos, pues una vez analizadas todas esas evidencias, nos va a permitir hacer un análisis y una reconstrucción del hecho como tal, mediante el uso también de los testigos referenciales, testigos presenciales, la víctima misma, si fuera el caso, y los elementos de convicción analizados a través de la planimetría, de la trayectoria balística, la inspección técnica, pues van a arrojar un análisis y una reconstrucción del hecho como tal. El ensayo o prueba de luminol, que se realiza en los casos donde ha existido sangre, sustancia hemática en los hechos violentos, y pues esa sangre ha sido lavada, ha sido borrada por parte del perpetrador del hecho, y a través de este reactivo químico se reactiva esa, esa sangre tal cual como estuvo en el sitio de suceso a través de una quimiluminiscencia, de un estudio realizado con condiciones especiales en el sitio de suceso, y me va a ayudar a reconstruir qué pudo haber pasado, qué pudo haber ocurrido en ese sitio. Bien sea que se presuma de que ahí estuvo un cadáver que fue arrastrado, que el mismo se observaron salpicaduras, se observaron proyecciones tipo caída libre de sustancia hemática, nos puede indicar si el cadáver estaba parado, estaba sentado, acostado, si fue movido, si el sitio fue lavado, fue modificado. Todas esas cosas se develan al momento de realizar el ensayo de luminol, muy importante para la investigación criminal. La criminalística de laboratorio, pues es importante hablar de la evidencia traza, que no es otra cosa sino todas aquellas evidencias, fibras, minerales, vidrios, suelos, sustancias, pinturas, residuos de disparos y explosivos que se encuentran como resultado del principio de que ocurre entre la víctima, principio de intercambio entre la víctima y el victimario, con el sitio de suceso y los medios de comisión empleados. Entonces, es el análisis de esa evidencia traza, de esa evidencia minúscula, de esa evidencia micro, que una vez llevada al laboratorio, pues a través del uso de una metodología técnico-científica, el uso de equipos especiales, lupas estereoscópicas, microscopios, reactivos especiales, métodos de orientación y certeza, se valora, se describe la evidencia a través del uso del método inductivo, se analiza y se interpreta la misma. Y el estudio de esa evidencia nos va a arrojar pues resultados fehacientes al momento de dictaminar la culpabilidad o no de una persona investigada o imputada en un hecho punible. La evidencia física, estamos hablando de la evidencia física, la evidencia traza y la evidencia que vamos a encontrar en el sitio de suceso, elemento de convicción o elemento de interés criminalístico, que es o todo objeto material, sustancia, huella o rastro de naturaleza diversa y de distintos orígenes que guarda relación con el hecho investigado, porque sirvió para producirlo o porque es consecuencia del mismo hecho. Y el análisis de esa evidencia pues puede conllevar a la demostración científica del delito, de sus autores y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se cometió el hecho que se investiga.
es la importancia de la evidencia física en el sitio de suceso. Factores negativos que influyen en el análisis de la evidencia física. Vamos a encontrar muchas veces pues que hay materiales insuficientes. ¿Por qué insuficientes? Porque al momento de ser colectados, pues no fueron debidamente colectados, o porque la cantidad que existía en el sitio de suceso no fue suficiente para ser analizada. Entonces, al momento de ser sometido a un análisis pericial, no vamos a contar con suficiente material para poder analizar. Es el material que se llama, por lo general se llama exiguo, para ser sometido a análisis científicos y confirmatorios o análisis ulteriores. Y pues pueden ser producto de una carencia de un plan metódico o búsqueda o de una falla en la colección del mismo. O simplemente porque el material no se encontraba en suficiente cantidad. Los materiales inadecuados son materiales suficientes, pero no son apropiados por ser mal colectados. Una mala colección trae como consecuencia un material inadecuado. El material contaminado son suficientes, adecuados, pero han sufrido transferencia de otra evidencia o cualquier otro objeto, bien sea por un mal embalaje o por transferencia ocurrida en la escena del crimen. El material deteriorado por alteración parcial de su naturaleza debido a factores externos o que no han sido preservados de manera adecuada. Los materiales no especificados son materiales colectados sin que se haya registrado debidamente su naturaleza, su origen, la escena de la cual se tomaron o que presentan fallas en la fijación e información necesaria para su procesamiento, bien sea para ausencia de etiquetas, rótulos o el uso negligente de esta información contribuye con este tipo de evidencia física. Material no especificado. Material destruido son aquellas evidencias alteradas en su naturaleza o constitución por fallas en alguna de las etapas de manejo adecuado de la evidencia, perjudicando la investigación. Sitio de suceso, lugar del hecho o escena del crimen. Pues podemos definirlo como aquel sitio o lugar donde ocurrió el hecho punible. Pero puede existir más de un sitio o escena en el hecho que se investiga. Para esta cátedra es importante considerar que es cualquier sitio donde haya quedado evidencia. En este caso vamos a mencionar el ejemplo de un caso donde se consigue un cadáver en un barranco, pero luego se descubre que fue asesinado en el interior de un apartamento y posteriormente trasladado en el baúl del vehículo y abandonado en el potrero mencionado. Entonces, cabría preguntarse, ¿cuál será el lugar del hecho? Por tal motivo, resulta más apropiado manejar el concepto haciendo que es lugar del hecho cualquier sitio donde haya quedado evidencia física. Entonces, tomando el ejemplo anterior, podemos considerar el apartamento, el baúl del vehículo transportador y el barranco son todos ellos lugares del hecho, sitio de suceso o escena del crimen, por cuanto en todos y cada uno, pues, existen o quedaron evidencias de interés criminalístico, elementos de comisión, evidencias físicas para ser analizadas en el hecho punible que acabo de mencionar. Entonces, se consideran 3 sitios de suceso: el apartamento, el vehículo, el barranco. La cadena de custodia de la evidencia física y digital está tipificada en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 187, que indica de manera taxativa que no es otra cosa sino la protección, la colección, la fijación, el embalaje, el rotulado, el etiquetado, la preservación y traslado de las evidencias y entrega a las autoridades jurisdiccionales y custodia definitiva de la evidencia o elemento de prueba en el área de resguardo respectiva.
Entonces, de ahí se desglosa que la cadena de custodia tiene dos vertientes, como sistema y como proceso. Como sistema, el conjunto de normas, procesos e instituciones que interactúan y se interrelacionan de manera permanente para regular su funcionamiento en todas sus fases, como garantía del proceso penal. Y como proceso, el conjunto de procedimientos y actividades de naturaleza técnico-científica que se llevan a cabo para garantizar el tratamiento adecuado de las evidencias para evitar su modificación, pérdida o sustitución o destrucción durante cualquiera de las fases en que se encuentre. Eh, Espero pues que esta disertación haya sido de su entendimiento, que ustedes complementen este material y cualquier duda estamos a la orden para aclararla. Es todo por los momentos. Hasta luego.